Quiero invitarlos, mis hermanos, a que vayamos a Efesios. Estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y nos ubicamos en el capítulo 1, ya saben, no hemos salido del capítulo 1. Y mientras tanto, mientras vamos allí a este capítulo, a esta carta, recordando también, creo que cada vez que nosotros exponemos algo, tratamos que lo que se diga se quede, por lo menos el énfasis general o el tema general de la carta. Eso nos da una ruta, eso nos ayuda para sí mismo recordar qué es lo que estamos viendo, en dónde estamos ubicados y qué es lo que el Señor dijo tanto a la audiencia inicial como a nosotros para que así mismo lo practiquemos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Recordemos que la serie que estamos viendo es una iglesia que vive las riquezas de Cristo. Una iglesia que vive entendiendo lo que ya tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el libro, la carta viene desarrollando. Todo el recorrido de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es ver esas grandes riquezas, esas bendiciones que el Padre ha dado y que las podemos ver cuando el Señor Jesucristo ha obrado y nos han llamado para que vivamos como una iglesia. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta. Y esa pregunta es la introducción. Quiero introducir este sermón, esta enseñanza, confrontándolos para que podamos pensar un poco con esta pregunta, y es, si hoy saliéramos a la calle, si inmediatamente saliéramos allí en este pueblo y le preguntáramos a las personas, ¿qué es un cristiano? ¿Qué creen ustedes que respondería las personas que seguramente no han ido a una iglesia, pero que están allí y cuando ustedes les preguntan, hey, para ti o para usted, ¿qué es un cristiano? Probablemente muchos dirían que es alguien que va a una iglesia, ¿sí? Los centran de esa manera. Otros pensarán que es alguien que se cree santo, que se cree más o que se siente mejor que los demás. Algunos lo verán como parte, seguramente así, de un club religioso, de un lugar donde intenta acercarse o que quiere demostrar que está por encima, sobre espiritualizado, o cuando algunos lo califican que esa persona está tan cerrada en un lugar que al querer acercarse lo rechazan. Otros dirían que son personas que aparentan bondad en público, pero que en casa viven de otra manera. Ahora, si eso nosotros lo preguntáramos a las personas del común, yo pregunto lo siguiente, y la pregunta es para ustedes. Si a ustedes les preguntaran, a ustedes, mis hermanos, ¿qué es un cristiano? ¿Ustedes qué responderían? Y no lo pregunto para que podamos dar una definición rápida en este momento, porque nos podríamos quedar acá. Y el propósito de la enseñanza es que podamos ir desarrollando qué significa esto. Lo pregunto porque nuestra respuesta en realidad puede revelar y puede reflejar lo que entendemos del Evangelio. Porque si el cristianismo fuera simplemente asistir a un lugar, pertenecer a un grupo o adoptar ciertas costumbres, ritos, entonces, ¿saben una cosa? El mundo tendría razón en muchas de sus críticas. Pero cuando vamos a la palabra y especialmente al texto que nosotros estamos meditando y que vamos a meditar nuevamente hoy, nos vamos a enfocar, descubrimos algo mucho más profundo. Un cristiano no es alguien definido por su reputación externa. Un cristiano es alguien que ha sido alcanzado por las bendiciones y por la soberanía de Dios en Cristo. Es alguien escogido por el Padre, es alguien redimido por el Hijo, es alguien que es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y ya con esto los estoy introduciendo en lo que queremos ver en esta mañana. Ese alguien, ese cristiano, es una persona que ha sido sentado en los lugares celestiales en Cristo. Es alguien cuya identidad no nace de lo que hace, sino de lo que Dios ha establecido desde su plan soberano antes de la fundación del mundo. Y entonces entendemos algo glorioso. Ser cristiano no tiene como centro al hombre, tiene a Dios en el centro.
El verdadero cristiano no vive para construirse una imagen, no vive para aislarse, no vive para disfrutar egoístamente privilegios espirituales. ¿Sí entienden lo que digo? Un cristiano vive para un propósito mayor. El mismo Pablo que nos muestra aquí en esta carta y que lo hemos leído y que muy seguramente estamos recordando en este momento, y es como el pasaje nos recuerda, y ahorita lo vamos a leer nuevamente, que el cristiano vive para la alabanza de la gloria de Dios. Ese es el corazón del texto. Ese es el corazón de nuestra identidad. Ese es el corazón del cristianismo verdadero. Un cristiano es alguien que, habiendo entendido que fue escogido, redimido, sellado, ahora vive sometido a Cristo, disfrutando sus bendiciones y obedeciendo sus propósitos, con un solo deseo en el corazón del cristiano, un deseo que lo domina, y ese deseo es que la gloria de Dios sea alabada. Cuando Pablo, y es un recorderis, digámoslo así, de lo que vimos hace 8 días, es como Pablo alababa, ¿recuerdan? Estuvimos viendo cómo Pablo alababa y decía en el primer versículo, bendito el Dios y Padre. Y empieza exaltando a Dios, recordando que sin el Dios en el centro, todo lo demás se construye o se concluye mejor en un simple moralismo. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy para recordar algo. Y el título de este sermón, si están tomando apuntes, lleva por nombre Las bendiciones de Dios en Cristo para la alabanza de su gloria. Ese es el énfasis central o el hilo que conduce todo este pasaje. Las bendiciones de Dios en Cristo para la alabanza de su gloria. Y quiero que vayan conmigo al pasaje y lo vamos a leer nuevamente del versículo 3 al versículo 14, entendiendo que sí vimos algo hace 8 días y vamos a contextualizar, pero noten muy bien y acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se prepuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Verso 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Señor, hoy nos presentamos ante ti. Y te pido, por favor, que podamos ser transformados conforme a tu palabra. Y que sea tu santa palabra realmente la que nos dirija y que nos mueva a entender esas bendiciones que tú tienes en tu Hijo Jesucristo para tu iglesia y que podamos responder para alabanza de tu gloria, Señor. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. La semana pasada vimos del versículo 3 al versículo 6, en donde habíamos escudriñado el pasaje y el pasaje mismo nos mostraba aquella bendición de Dios. Si recuerdan,
Habíamos visto 3 movimientos que Dios había establecido a lo largo de este pasaje, cómo Dios había en su plan soberano había determinado la redención, cómo había ejecutado, cómo se ha establecido el medio de esa salvación que es por nuestro Señor Jesucristo, y cómo nos había mostrado este pasaje el propósito, que ese propósito se amplía en lo que vamos a ver hoy. Y lo que podemos ver hoy, mis hermanos, es 3 aspectos dentro de ese movimiento también, porque se amplía esas bendiciones que solo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan el pasaje, ¿qué es lo que se está repitiendo a lo largo del pasaje? Y eso nos ayuda y nos da una directriz para entender hacia dónde quiere apuntar el Señor, que estamos entendiendo o que estamos recibiendo bendiciones de Dios, pero no bendiciones a partir del conocimiento humano, sino las bendiciones solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hacia allá apunta, que si estamos en Cristo, ¿cuál debe ser el resultado? Si bien cuando les hice ahorita la pregunta, ¿qué piensan ustedes que es un cristiano? Esto nos puede ayudar a ir respondiendo esa pregunta a lo largo de esta enseñanza. Y lo primero que podemos ver en esta enseñanza, 3 movimientos, y el primer movimiento o el primer punto que quiero que tratemos, mis hermanos, es la bendición de Dios en Cristo al darnos una redención y perdón en Él. Y está en los versículos 7 al 8 y quiero que lo leamos nuevamente, y dice así la palabra del Señor para contextualizar. En Él tenemos, ¿qué tenemos? Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Interesante. Y aquí encontramos 2 palabras que podría uno decir son distintas, pero la realidad es que no pueden ir aisladas. Una es redención y la otra es perdón. No son sinónimos, pero están íntimamente ligadas. La redención evidentemente apunta a algo específico, y cuando hablamos de redención estamos hablando neta y sencillamente de comprar de nuevo, de pagar un rescate, de liberar mediante un precio. Y la idea que nos muestra el texto evidentemente es clara, que había alguien, o a los que están apuntando, estaban anteriormente bajo el dominio de algo, bajo un dominio de cautividad, bajo un dominio de esclavitud, y que era necesario pagar algo. Eso es lo que apunta esa palabra redención, pagar algo por su rescate, para ser liberado. Y si podemos ver en un contexto histórico, en lo que vemos en la historia, podemos entender que la esclavitud ha abundado por los siglos. Y en el momento que Pablo está escribiendo o está informando, la esclavitud no se había menguado. Habían diferentes clases de esclavitud. Esclavitud social, esclavitud religiosa, muchas formas de esclavitud, pero todas apuntaban a algo, a ser reprimido, a ser aislado de su libertad. En el Imperio Romano la esclavitud era algo legal, era algo común. Lo que nosotros podríamos entender hoy también, y lo podríamos ver como esclavitud, si lo vemos en un ámbito social, en la dependencia de algo o de algo. Ya no se llama esclavitud, pero sí dependemos de alguien o de alguien más grande. Lo podemos ver en los trabajos, lo podemos ver en la sociedad, los estratos sociales, eso se ve. Y a veces uno dice, me siento esclavizado de esto. Pero eso simplemente lo estoy diciendo para poder entender que el concepto de esclavitud no es algo nuevo, es algo que se ha visto y seguirá siendo permanente, pero con diferentes matices. Ahora, Pablo toma este lenguaje de la esclavitud y lo aplica de una manera espiritual. Y nosotros ya podemos entender o podemos ir entendiendo de qué o a qué es lo que está apuntando. Y es que la esclavitud o esa redención de lo que está hablando Pablo es de una redención netamente de una esclavitud espiritual, de un rescate de donde estaba la persona, de donde está aquí la audiencia, y les está recordando que en Él tenemos redención, o sea, un rescate por algo que se tiene previamente, y eso es
una esclavitud. Y podemos reflexionar, nosotros no éramos esclavos sociales, éramos esclavos del pecado. Eso es lo que está apuntando el texto. Estábamos bajo el dominio del pecado, no éramos simplemente neutrales, como que aquí soy esclavo una vez o no soy esclavo cuando yo quiera. No, esclavos es estar cautivos realmente de una libertad. No éramos libres. Y redimir, como el apóstol Pablo está diciendo acá, implica precisamente esto: pagar un rescate, liberar de un dominio real. Incluso el término tenía la idea de quitar un peso. También los soldados romanos, cuando se quitaban su armadura, también podría significar ese término liberarse de algo, liberarse de ese peso. Pero aquí la palabra también implica que alguien carga el peso para que otro quede libre. Y ya el texto nos apunta, aquí viene la pregunta crucial: ¿quién pagó ese precio? ¿Quién pagó ese precio? Y ya lo sabemos porque lo hemos cantado, y ya lo sabemos porque lo hemos predicado, pero a lo que vemos y lo que queremos es ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice, y es que la palabra nos muestra que en Él tenemos redención. Ahora, ¿cuál fue el pago por esa redención? Dice la palabra, mediante su sangre. Para que hubiera redención tenía que haber un redentor, y ese redentor es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra esclavitud. No fue un precio simbólico, no fue oro ni plata, fue su sangre. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, nos está recordando que ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Ese es el pago. La redención, entonces, no es una idea emocional. ¿Notan lo que se está diciendo? No es algo que me siento redimido. Es algo que tuvo que haber un pago, algo que tuvo que suceder para que el rescate de ustedes y el mío fuera efectivo. No es simplemente sentirme libre, sino que alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que morir para poder ganar la libertad que ahora podemos decir, ya no soy esclavo del pecado. Es una liberación real y es una liberación legal delante de Dios, y ahí es donde entra el término perdón. Ahí es donde entra que hemos sido redimidos por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esa esclavitud que nos tenía aislados de la gloria de Dios, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecaron es estar atado a la esclavitud. Pero Pablo también lo dice, a libertad ustedes fueron llamados. Y esa libertad nos muestra que el precio que tuvo que pagarse fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no intentó liberar, Cristo liberó. Esa es la realidad. Y es como podríamos ilustrarlo de la siguiente manera. Ustedes se pueden ubicar como si ustedes estuvieran en una subasta de esclavos. Como si ustedes estuvieran en una vitrina donde pasa alguien y dice, yo quiero comprar a este. Pero ustedes están aislados, cautivos, y ustedes no pueden moverse porque no tienen libertad. Pero pasa el Señor Jesucristo y dice, yo pago por él. Usted era esclavo, pero por Cristo ya no lo es. Eso es lo que podemos entender, que tenemos una realidad presente, tenemos la redención. Ustedes y yo fuimos comprados por precio. Por tanto, si hemos sido rescatados, no es para que estemos pensando vivir nuevamente en ese yugo de la esclavitud, porque el mundo nos puede sumergir en ello, porque el mundo nos puede traer y nos puede introducir para que sigamos siendo permeados por lo que vivimos acá. Dificultades en el trabajo, que el patrón no nos paga, que de pronto tengo problemas con mi hijo, entonces voy a darle la libertad que tiene para que haga todo lo que quiera, que entonces yo disfruto más lo que hay aquí en esta tierra, pero no entiendo que la verdadera libertad es estar sometidos a Cristo.
Y si somos libres, si Cristo nos compró para que nosotros podamos disfrutar de esa gloria y darle la gloria a Cristo. Porque el texto nos dice, esto es una bendición. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 34 y 36, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Hermano, ¿ustedes son libres? ¿Han sido libertados del pecado? ¿Ustedes han sido confrontados de la maldad que los separaba realmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de estar delante del trono como el Señor nos ha mostrado que en Él, en Cristo, ya Dios nos puso en los lugares celestiales? Pero si persistimos en el pecado, realmente es para poder reflexionar, hey, ¿realmente he sido libertado por la persona de Jesús? ¿O me deleito más en mis delitos y pecados? Hermanos, ahí entra lo que es el perdón. Y puede surgir la pregunta, y no quiero demorarme mucho en esto, porque como dije, son dos palabras que no son sinónimos, pero están íntimamente ligadas. Pero ese perdón es la liberación de algo específico, y es la liberación del pecado. El perdón es algo trascendente que los hace a ustedes y a mí ser ahora delante de Dios, como el Señor nos mostró en los versículos pasados, que Él nos escogió para ser hechos hijos, nos ha adoptados. Y esto nos pone a pensar. Cuando hablamos de perdón es porque se recibe cuando se ha ofendido a alguien. Cuando el que fue ofendido sencillamente ofrece ese beneficio para que la persona quede libre de esa carga de haber ofendido. Es una bendición que garantiza una restitución a la comunión cuando se ha ofendido. Nosotros como seres humanos y aquí en la comunidad podemos ofender muchas veces, pero como el texto nos está dirigiendo, lo que tenemos, la redención de Cristo, es ese perdón que el Padre ha ofrecido cuando nosotros realmente hemos entendido por nuestro Señor que no hay otro medio. Por consiguiente debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Un perdón pleno es porque es conforme a las riquezas de su gracia, algo que es perfecto solamente en Él. Entonces, para concluir este primer punto, para ir concluyendo, la redención responde a la pregunta, ¿qué precio se pagó? El perdón responde a la pregunta, ¿qué resultado produjo ese perdón? La sangre de Cristo pagó, el perdón sencillamente canceló. Punto final de este argumento, en donde el perdón sencillamente cancela toda la ofensa. Ahora, todo esto lo hizo el Señor, ya lo sabemos. Según las riquezas de su gracia, como el texto nos viene diciendo, que ha hecho sobreabundar sobre nosotros. Es interesante. La gracia de Dios, por su voluntad, a Él nada lo forzó. Eso lo brindó y Dios no lo forzó. No lo forzó que tan inteligentes, tan bonitos, tan bellas personas. No lo movió lo que nosotros seamos. Es simplemente porque quiso abundar eso en nosotros. Porque ve a su Hijo, es un acto soberano único de Dios. Y es gracia porque es por voluntad de Él, precisamente para que no recaiga sobre los méritos humanos, sino por el poder y por los méritos de su Hijo Jesucristo. Esas son las bendiciones, esas son las sobreabundantes riquezas, y como nos introduce el texto, las bendiciones de Dios el Padre en Cristo. Puedo confrontar a ustedes con varias preguntas. Y no podría estar aislado esto sencillamente a palabras, sino tiene que haber algo de confrontación. ¿Esa redención trae perdón realmente a tu vida? ¿Que ahora eres libre en Cristo y eres acepto como hijo de Dios? ¿Eres libre, eres perdonado? ¿Has experimentado el perdón del Señor en tu vida? ¿Cómo te da tranquilidad que en Él tenemos redención?
mediante su sangre, que por medio de Él, que por medio de su sangre, según las riquezas de su gracia, ahora eres un hijo de Dios. Eso trae tranquilidad a tu vida, eso trae seguridad a tu vida, porque el texto nos muestra esa seguridad. Y lo que podemos aplicar sencillamente a esto es que podemos vivir esa libertad que tenemos en Él. Que podemos estar seguros en el perdón que se nos ha ofrecido por la sangre de Cristo. Que podemos disfrutar ese perdón de Cristo y que por tanto en lo que hemos recibido podemos glorificar a Cristo por las sobreabundantes riquezas de su gracia, por esas bendiciones, por ese perdón que ahora solo ustedes y yo tenemos en Él. No podemos ser indiferentes a esto, no podemos hacer esto como algo aislado. Es una realidad y si nosotros no estamos agradecidos de este beneficio, entonces, ¿qué los puede mover a ustedes y a mí si ya lo tenemos todo en Él? Si ya lo tenemos todo, simplemente podemos disfrutar de esa redención y de ese perdón. Esa es la bendición de Dios en Él, al darnos su redención, al darnos su libertad, al darnos su perdón. Ahora, el siguiente punto que quiero que pensemos de estas bendiciones es al revelarnos su voluntad o el misterio de su voluntad. Noten lo que dice el versículo 8 al 10. Que ha hecho sobreabundar para con nosotros. O lo leo mejor del 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, aquí hay una palabra que resalta, y si ustedes pueden notar, es cuando habla de toda sabiduría y discernimiento, y ustedes van a decir, ¿y eso qué significa? Y es algo que ahorita cuando Carlitos nos estaba enseñando, cuando vamos a Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero como el pasaje nos va mostrando que eso que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado, nos ha dotado de todo conocimiento, de toda sabiduría. Dios nos ha dado el entendimiento necesario para que así mismo conozcamos a Dios. Lo vemos en su palabra y no podemos ignorar y no podemos sacar excusas cuando Dios se ha revelado. Ahora nosotros que creemos en Jesús y creemos en el Señor como el único y suficiente Salvador, podemos tener la tranquilidad que Él nos ha dado sabiduría para comprender cuál es esa sabiduría. Y ahí ir revelando o ir entendiendo lo que nos va revelando. No es algo teórico lo que Dios nos ha mostrado, no es algo meramente intelectual. El Señor nos ha dado a conocer todas las maravillas de su voluntad. Y en eso podemos descansar. Ya tenemos la redención, tenemos la liberación, la libertad en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora nos dice que esa bendición también es que nos ha dado sabiduría, que nos ha mostrado discernimiento para que podamos comprender qué es lo que el Señor quiere. Es el entendimiento de las personas, de los seres humanos, de los que han creído en Cristo, que conocen ahora a Cristo y que ahora podemos darle la gloria a Dios. El mundo no conoce a Dios. Y ahorita se nos hablaba de un pasaje, precisamente allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que los necios realmente no conocieron a Dios por la sabiduría, sino que Dios se dio a revelar por la locura de la predicación. Y al darse a conocer por medio de la predicación es que nosotros podemos entender, esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, entendemos cuál es la sabiduría de Dios y qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos. En los creyentes, Dios nos ha revelado todo su plan. Y la otra palabra es atada a esa sabiduría, es un misterio. Y de esto lo vamos a ir viendo
en los capítulos 3 más o menos, vamos a ahondar un poco de ello. Pero aquí en lo que el texto nos está reflejando es, uy, esto se va a caer, casi se cae. ¿Qué es un misterio? Porque el texto lo dice, ¿cierto? ¿Qué es un misterio? Ahora, un misterio no es un enigma que la razón humana no puede descifrar, sino una verdad previa. Eso es lo que significa y eso es lo que va a mostrar la palabra de Dios. Pero ahora surge una pregunta nueva. ¿Qué es este misterio? Porque nos pone a pensar. ¿A qué hace referencia el autor cuando habla que nos ha dado esa sabiduría para poder darnos a conocer el misterio de su voluntad? Y esta bendición del Padre en Cristo es revelarnos ello, precisamente. Un misterio que había estado oculto en generaciones pasadas y ha sido revelado por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha concedido sabiduría de lo alto, un conocimiento en la persona de Cristo para comprender su voluntad. Mejor dicho, eso es como podemos decir, siéntase bendecido. Esa es la síntesis. Y cuando usted entiende todo lo que tiene en Cristo, todo lo que ya tiene por la obra de Jesús, esa sabiduría que ahora le pertenece, puede comprender qué es lo que Dios ha revelado, de lo que estaba oculto previamente y lo que ahora ha mostrado por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de ese misterio lo vemos en el versículo 10, que dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento del tiempo. Todo el texto lo va revelando. Ese misterio lo va mostrando allí. ¿Cuál es o qué es lo que quiere decir acá? Con miras a una buena administración de los tiempos. Y esto quiere decir sencillamente, si nosotros vemos todo el panorama bíblico, cuando vamos al Génesis, ¿a quién le dijo Dios administre esto? ¿Recuerdan? Al hombre, ¿sí? Pero a una persona específica le dio un mandato cultural. Adán, administre esto, haga las cosas, administre la tierra, fructifique, haga todo. Pero ¿qué hizo Adán? Sencillamente no quiso obrar conforme a la voluntad de Dios. O sea que ese administrador no cumplió su trabajo, ese administrador no hizo la tarea. Cristo fue necesario o es necesario para que sí cumpliera esa tarea, para que llevara a cabo esa tarea. Por eso habla que con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es necesario Cristo, nuestro segundo Adán. Se introduce nuestro Señor Jesucristo, el perfecto administrador, con el propósito de ¿qué? Y el texto lo muestra, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué sucedió? Cristo con su encarnación, con su ministerio, con su sacrificio, con su resurrección, sencillamente lo que está uniendo es el cielo y la tierra para que nosotros al verlo a Él podamos estar delante del Padre. Y eso tiene que ver cuando el Señor nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, que está uniendo a Dios, la eternidad, con lo que nosotros vivimos acá en la comunidad de creyentes. Que esa separación que anteriormente era tan grande por el pecado, Cristo sencillamente ha reunido ahora para tener ese acercamiento ante Dios el Padre. Más adelante en el capítulo 2, Pablo les va a decir, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y es donde estábamos nosotros. Esa es la condición del ser humano, estar muerto. Cuando no mira a Cristo está muerto. Pero aquí esa administración, ese misterio, eso que estaba oculto, ahora es revelado en Cristo, para decir que en Cristo todas las cosas se han unido y que asimismo todos podamos estar delante de Él y tener tranquilidad. Hay varios pasajes que nos pueden ahondar un poco más acerca de ello, pero quiero leer por lo pronto Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27, y dice así Pablo, porque es una carta que es muy parecida a Efesios, y dice así, de esta iglesia, Colosenses 1, 25 al 27. De esta iglesia fui hecho ministro, conforme
a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A la iglesia. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Más claro, trae un poco más de claridad. Ahora, ¿cuál es este misterio? El pasaje continúa, que es Cristo en ustedes. Es eso, lo que estaba oculto, lo que anteriormente todos ignoraban. Ahora Cristo se ha revelado y Cristo está en ustedes, mis hermanos, está en mí. ¿Para qué? Para que podamos glorificarlo. Y el pasaje ahí en Colosenses dice, Cristo la esperanza de gloria, porque no tenemos más esperanza, solo Cristo. Ese es el misterio. ¿Qué quiere decir esto entonces en conclusión? Que todo es reunido en nuestro Señor Jesucristo, porque toda la supremacía es dada a Él, y Él es el que gobierna ante todas las cosas, o por todas las cosas, y en todas las cosas, y ante Él, como dice Filipenses capítulo 2, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Eso es lo que quiere decir. Ese es el mensaje. Esta es la reflexión. Dios, el Padre, nos ha revelado este misterio. Les ha dotado de sabiduría, nos ha dotado de sabiduría y discernimiento para comprender que si no fuera por Cristo, ni ustedes ni yo tendríamos libertad. Si no fuera por Cristo, no entenderíamos ese misterio. Si no fuera por su voluntad, no podríamos glorificarlo. Ahora, la reflexión y la aplicación es poder gozarnos en esa realidad, que si Dios nos ha dado tantas riquezas y bendiciones en su sabiduría, ¿qué nos puede a nosotros acá dar tranquilidad en este mundo? Porque aquí en este mundo nada nos puede dar gozo o felicidad, sino solamente el Señor. Para actuar en nuestra vida, para actuar en consecuencia de ese llamado, nosotros lo que podemos es simplemente estar rebosando de alegría por lo que Él ha hecho. El mundo no nos puede traer alegría. El mundo solamente nos da aflicción, porque nos va a separar vez tras vez y más de esa rica bendición. Por tanto, nosotros debemos estar seguros en Él, firmes en Él, porque el pasaje nos va a seguir mostrando cosas. Nosotros ahora nos debemos al Señor, porque todo es para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor ha hecho es reunir todas las cosas en Él, en Cristo, es para que Él sea la cabeza de todo. Y nosotros sus fieles servidores. Si hablé ahorita de la esclavitud, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor a Cristo. Ese es el llamado. Y ese llamado también tiene una implicación, va más allá. Fíjense que la realidad del sacrificio de nuestro Señor, de todo lo que se ha mostrado y se ha revelado, tiene una trascendencia cósmica. Eso no quedó solamente en la salvación de ustedes y la mía. Eso va más allá. Eso va más allá. El Señor Jesús no se encarnó únicamente para traer libertad a los pecadores de forma individual. No. Él se encarnó en el plan soberano para traer todo a la restauración. Lo que Adán en el primer administrador, como puse la ilustración al principio, fue un desorden total. Ahora en Cristo, ¿qué hay? Un orden, una restauración, en un orden glorioso, bajo el dominio y el gobierno de Dios. Ahora, si Dios me reveló su misterio, ¿vivo con esa sabiduría y discernimiento o sigo viviendo con la misma mentalidad terrenal que he tenido? Pues no digo que tenía porque aún la tengo. Todavía tengo y todavía batallo con esa mentalidad terrenal y carnal. Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me quitará y librará este cuerpo de muerte? Pero cuando miro esta realidad de esa sabiduría que Dios me ha dotado, eso cambia mi manera de pensar. Eso me da algo diferente. ¿Hay alguna razón para vivir descontento con este plan
y con esta participación en Cristo por su gracia, debemos vivir de tal manera que todo lo que hagamos en este plano terrenal o en este lado de la eternidad sea para la alabanza de la gloria de su nombre, con nuestra familia, con nuestras prioridades, con nuestro tiempo. Todo debe estar bajo el gobierno de Dios. Todo es todo, así me cueste. Todo es todo. Toda tu confianza, toda tu adoración, toda tu mentalidad debe estar sometida a Cristo. ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la tarea, esa es la realidad. La gloria de Dios, alguien dijo esto, la gloria de Dios se manifiesta cuando todas las cosas encuentran su fin en Cristo. Esa es la realidad. Ahora, vayamos avanzando porque el tiempo creo que se me fue y nos queda una parte muy importante y una parte que es como el clímax de todo, una gran bendición que nos da la seguridad. Y esta bendición en este tercer punto es que Dios en Cristo nos hizo partícipes en Él, con un propósito en Él, con seguridad en Él, con la esperanza en Él. Y cuando hablamos de ser partícipes en Él, miren lo que dice el versículo 11 y 12. También en Él, continúa diciendo, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo. También en Él hemos obtenido herencia. Qué interesante esta pregunta, esta afirmación. Herencia. Y cuando hablamos de herencia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Tener algo, recibir algo, reclamar algo. Y esto lo puedo también ilustrar de la siguiente manera y es, aunque yo no soy abogado, acá hay algunos abogados, seguramente han tenido que hablar de herencias o de partidas y todas estas cosas, pero normalmente cuando se habla de herencias es cuando un familiar muere, el padre muere y le deja algo a los hijos, ¿cierto? En este caso no estamos hablando que el padre murió, sino lo que se logró y que ahora ya tenemos en la persona de Jesús. Yo le he dicho a mis hijas en algunas ocasiones, mira, yo no te puedo dejar, o mejor dicho, no esperes que te deje algo de bienes materiales. Lo único que te puedo dejar como herencia es a Cristo. No puedo dejar nada más. La mejor herencia que alguien puede dejar a un hijo es la palabra del Señor, donde pueda estar rendida a su Señor. Noten muy bien lo que dice acá el pasaje, y es que en Él hemos obtenido herencia. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí esta realidad? Y quiero que veamos tres aspectos de esta herencia, y si el tiempo me alcanza, pues para no correr, si no, lo dejamos para la próxima semana. Pero de esta herencia, en primer lugar, podemos ver esa adopción y la vida eterna. Lo que ya el pasaje nos ha venido mostrando anteriormente, y es que hemos sido predestinados, y esto a la vez implica una doble vía. Nosotros somos la herencia de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 14 versículo 2, para dar claridad a esto, cuando nos muestra que somos la posesión de Dios, el pasaje en Deuteronomio evidentemente está hablando del pueblo de Israel, pero si lo traemos a nosotros, nosotros le pertenecemos a Dios, somos su posesión, somos de Él. Y miren lo que dice Deuteronomio 14, 2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre toda la superficie de la tierra. Entonces, el primer aspecto es, somos posesión de Dios. Pero también, cuando hablamos de herencia, podemos ver que Dios es nuestra herencia. Es lo que tenemos. Como dije ahorita, yo te puedo dejar a Ana Verónica y a Sara Gabriela. Lo único que te puedo dejar es a Dios. Es tu herencia. Es algo real. Y el salmista, en el Salmo 16, versos 5 y 6, dice la palabra, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, que yo no tengo a nadie más. Eso es lo que ya he recibido. Dios me ha dado vida eterna. Dios me ha dado toda la gracia. Dios me ha permitido tener ese discernimiento, todo ese entendimiento de su sabiduría, a la luz de su palabra, para que así mismo yo pueda disfrutar de Él, porque Él es mi herencia.
Eso es lo que viene demostrando. Ahora, si estamos diciendo que tiene tres aspectos, adopción, vida eterna, también nos muestra que esa herencia es estar centrados en Cristo. Esperar en Cristo. La herencia es legalmente nuestra porque estamos en Él. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Estamos en Él. ¿Y con qué propósito? Que esa es la tercera vía, para la gloria de Dios. Entonces, una herencia, ser adoptados, una herencia, ser centrados en Cristo, y esa herencia para la gloria de Dios. El fin último de ello, de lo que se recibe, no es nuestra comodidad, mis hermanos. No es esperar decir, acá estoy disfrutando de la vida, pero ¿qué será en la eternidad? ¿Voy a estar más cómodo? No, lo que voy a hacer en la eternidad es darle la gloria a Dios. Ese es el propósito que tenemos en Él. Miren lo que dice el versículo 12, a fin de que nosotros, los que fuimos escogidos, los que fuimos llamados, los que fuimos atraídos, los que hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ese es el fin. Para eso tienes herencia, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para estar en la eternidad disfrutando de Él y no pensando, si acá estoy muy triste, pues tienes una esperanza en Él. Pero a veces pensamos, acá estoy tan cómodo y tan disfrutando tantas riquezas y tantas cosas, ¿qué me espera en la eternidad? ¿Más comodidad? No, eso es llenar un corazón egoísta. En lo que nos define a nosotros como creyentes y la pregunta inicial, ¿qué es un cristiano? Es para que disfrute la gloria de Dios, para que en la eternidad puedas deleitarte alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Esa es la realidad. Disfrutar de esa gracia. Romanos 11:36 lo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por algún momento. No, para siempre. Esa es la herencia. ¿No les parece eso hermoso? ¿No les parece eso que les cautiva y que les anima? Porque mi oración, mis hermanos, es, y cuando estaba preparando esto, mi oración era que podamos ser conscientes del llamado de Cristo para que podamos glorificarlo y deleitarnos en Él. No deleitarnos en lo que hay acá en esto pasajero. Ahora, los versículos 13 y 14 podemos ver que esto está ampliando el rango de participación en Él. Y nos manifiesta tanto la seguridad como la esperanza. Todo esto habla de esperanza, pero nos amplía esa seguridad, que es solamente en quién, porque el pasaje lo dice, en Cristo. Esta sección precisamente de la Escritura nos trae la realidad y seguridad. Como creyentes debe haber seguridad, y debe haber la seguridad de la salvación. Mira lo que dice el versículo 13, en Él también ustedes. Y no quiero andar acá en distinción o explicación un poco más del pasaje porque se nos fue el tiempo, pero el texto es claro y dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, ¿qué sucedió? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay algo, lo que muchos pueden definir como una acción y un resultado. La acción es en Cristo. Ustedes los gentiles, ¿qué sucedió? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio y habiendo creído en él, ¿qué es esto? La predicación del evangelio. Sencillamente, se ha predicado el evangelio. Lo que Pablo también en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa es la acción, la predicación del evangelio. O sea, sin predicación no hay entendimiento del evangelio. Sin comunicación no hay un entendimiento claro. Esto no es por ósmosis, esto no es por visiones, ni por sueños, ni por nada, es por la predicación. Lo que Dios ha revelado. Ustedes, después de escuchar ese evangelio, viene un resultado. ¿Cuál? Fueron sellados. Fueron sellados. Y esto es bonito. Y eso tiene una implicación tan profunda.
porque viene la palabra sellados. ¿Y qué quiere decir sellados? Antiguamente cuando se habla de sello era en términos legales lo que un rey hacía cuando tenía su sello real, su anillo, y ponía ¡pum! Su sello y dice: esto es inamovible porque yo soy el Señor y así se debe hacer, se debe cumplir, no se puede romper. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue sepultado? ¿Qué hicieron? Pusieron un sello. Por eso fue un escándalo cuando la roca se movió, porque fue en contra de la orden que se había dado. Aquí lo que nos muestra el texto es la seguridad de ese sello. Ahora, ¿quién es ese sello? Y es lo que vamos a estar viendo. Es el sello que es el Espíritu Santo de la promesa. O sea, todo lo que venimos hablando, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido llamados. Ahora tenemos redención en su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, hemos sido dotados de sabiduría, con todo discernimiento, tenemos herencia. Ahora, ¿qué tenemos? Un candado, un sello que nos da seguridad. Ahora, ¿quién es ese sello? Dios mismo, su Espíritu Santo. O sea, el sello es tan grande, es que no es un sello cualquiera, es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad es el sello mismo. Eso queda garantía, da seguridad. O sea, que la seguridad del creyente no es cualquier otra cosa. La seguridad del creyente no es por lo que tú hagas, por cómo te comportes, porque si recibiste nueva revelación, porque si hablas en lenguas, porque etcétera, etcétera, todo lo que el mundo hace. No, la seguridad de tu salvación es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos debe traer tranquilidad. Quiero leer algunos pasajes para describir un poco quién es esta promesa. El Espíritu Santo de la promesa. No es algo que fue nuevo, es algo que ya estaba prometido. Lucas capítulo 24, versículo 49. Por tanto, yo enviaré a ustedes o sobre ustedes la promesa de mi Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Juan 14, 16. Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Versículo 26 del mismo capítulo. Pero el consolador, el Espíritu de verdad, esa es la promesa. Esa es la promesa. Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, no es de mentira, de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjense todos esos calificativos. Promesa, verdad, consolador, otro igual a Cristo. Esa es la promesa. Esta es la promesa manifestada en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí más adelante, o mejor, ahí lo que estamos viendo, que nos es dado como garantía. ¿Qué es una garantía? O como arras, dice la versión Reina Valera. ¿Ustedes han hecho un negocio? Muchos negocios. Y cuando uno hace un negocio, uno da un anticipo, ¿cierto? Uno da una prenda. Ahorita estamos también con un tema de negocio allá en Bogotá, porque no nos podemos mover porque nos dieron unas arras, una garantía. Lamentablemente la palabra no sirve mucho en estos tiempos. Se necesita algo intermedio. Pero este intermedio, lo que la palabra de Dios nos está mostrando, es una garantía, unas arras, un adelanto, precisamente porque hay algo más glorioso en la eternidad. Es lo que el texto nos está diciendo. El Espíritu Santo es esa seguridad, esas arras, solamente cuando has creído en la persona de Cristo, y que en este momento tú estás resguardado por la gracia de Dios, entendiendo todo lo que ya eres en Cristo, pero con miras a la esperanza futura, de lo que ya tienes en Cristo. Cuando digo en la esperanza futura es porque nosotros vivimos en un plano terrenal. Que aquí hay aflicciones, acá hay situaciones, acá hay muchas cosas que nos afligen y que nos ponen inclusive a dudar de nuestro cristianismo. ¿Por qué el hombre sufre?
¿Por qué el hombre pasa tribulaciones? ¿Será que Dios está enojado con el cristiano? ¿Será que hoy soy salvo y mañana ya no lo soy? El Espíritu nos da esa seguridad, esa tranquilidad para que nosotros podamos estar con nuestra mirada en la eternidad, no acá. Acá podemos tener aflicciones, acá podemos pasar, pero dice la palabra de Dios que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de venir. Hacia allá nosotros miramos. Esta es la seguridad en Él. Esto es la promesa como un anticipo que garantiza un pago mayor. El Espíritu Santo como sello, Dios hace una distinción evidentemente entre sus hijos con el resto de la creación. Siéntase seguro, o mejor, créalo, que ya es seguro en Él, que es confirmada esa promesa que un día va a estar allá en la eternidad con Él. El Espíritu Santo es el sello mismo, como esa plena garantía. Ahora, el Espíritu Santo no es solo el cumplimiento de la promesa de Dios de habitar en su pueblo, sino también la garantía de que Él nos conducirá a nuestra herencia final como anticipo o pago inicial de la plenitud que se manifestará en la consumación de los tiempos. Esa es la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza aquí? ¿Cuál es? ¿Lo que haces? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero es tu esperanza? ¿Tu seguridad? ¿Tu garantía es lo que haces aquí? ¿Tu trabajo? Uno puede tener esa seguridad, pero eso se acaba. Nuestra única seguridad es lo que el Señor ya nos ha dado en esa rica bendición. Dios no nos sella, presten atención, Dios no nos sella porque Él tenga duda de sus actos. Dios nos sella precisamente para que ustedes y yo no tengamos dudas de lo que Él ha prometido y estemos seguros en Él. Es precisamente para no olvidar esto que estamos meditando, y ya voy concluyendo, tranquilos. Aún queda un minuto para que suene la alarma de quien vaya. Dios no nos sella porque Él tenga dudas, sino que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa tranquilidad y estar seguros en Él. Dios es esa garantía. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que todas estas bendiciones, todo lo que hemos visto acá, en esa seguridad, es tener la esperanza segura en Él, que es Dios mismo. El versículo 14 concluye de esta manera y dice que el Espíritu que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Lo que Dios ha logrado, lo que Dios ha hecho por su Hijo Jesucristo, es para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin de todo ello? Glorificar a Dios. Eso es, las bendiciones de Dios en Cristo, para alabanza de su gloria. Dios te selló para que puedas glorificarlo a Él. Y todos los elementos que hemos visto hoy, todas estas bendiciones, que en Cristo tenemos esa redención, que tenemos esa sabiduría, que tenemos esa herencia, que tenemos ese discernimiento, que ahora somos sellados, lo único que debe producir en nosotros es el deseo de alabar a nuestro Señor, de traer seguridad a nuestra vida, de poder honrarlo. Y si pasamos por alguna prueba, situación, poder recordar todo lo que ya tenemos en Él. Entonces, si hay aflicción en tu vida, mi hermano, simplemente recuerda esto, lo que ya tienes en la persona de Cristo, si has creído en Él. Porque si no has creído en Él, créeme que lo único que tienes es juicio y castigo, no estas bendiciones. Y aún en el juicio y en el castigo de Dios por la eternidad, Él también se glorifica, porque hace parte de su plan
en que los justos heredan la vida eterna cuando miran a Cristo, pero los injustos lo único que tienen es un castigo eterno por no mirar estas ricas bendiciones.